Buenas noches, hermanos, espero que estén muy bien, que esta noche podamos estudiar la palabra. El tema de hoy es, les decía, un poquito desafiante. Vamos a darle este título, le vamos a llamar libertad integral, aunque les voy a decir de qué se trata el tema. Hoy vamos a hablar acerca de administración. Ese es el tema del que vamos a estar hablando y vamos a poner las bases bíblicas para hablar acerca de administración. ¿Por qué es importante ministrarnos? ¿Y qué es eso de ministrarnos? ¿De dónde sacaron ese término ministrar? ¿Verdad? Incluso hay hermanos que en esta misma tendencia dicen que lo vamos a administrar, hermano. Pero vamos a tratar de entender qué es eso de la administración, pero yo lo voy a poner como eso, como libertad integral. Explico por qué el título. Juan 11, 43 a 44 leemos y dice en el nombre de Jesús: habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Ahora, lo que están viendo acá es, digámoslo así, la base bíblica que vamos a usar para poder hablar acerca de administración. Porque no sé si usted note, pero ahí hay tres cosas que hacen tres personas diferentes. Y yo quiero que lo estudiemos. Leámoslo, por favor, póngale atención. Y yo quiero que identifique quiénes son los tres que hacen algo por la vida de Lázaro. A ver si lo logren. El primero creo que lo van a entender rápido. ¿Quién sería el primero que actúa por la vida de Lázaro? El Señor Jesús. ¿Y qué le dice? Él lanza la palabra y dice: Lázaro, ven fuera, y llama a un muerto a la vida. Resucitó a una persona. Eso es figura, porque quiero decirle que esto es Antiguo Testamento todavía. No, porque está en Juan, sí, pero como el pescador no ha muerto, es Antiguo Testamento. Entonces esto todavía es figura. Y en figura, Lázaro nos representa. Y el Señor Jesús nos da la vida cuando estábamos muertos. Entonces el Señor manda su palabra, que es el mismo, ¿verdad?, para que nos dé vida. Y lo que pasa aquí es que Lázaro, después de estar muerto, revivió. Pero cuando revive Lázaro, revive en una condición complicada. Porque él está amarrado de los pies, está amarrado de las manos y tiene una cubierta sobre el rostro. Pero yo quiero preguntarle, si usted mira la segunda persona que actúa sobre la vida de Lázaro. El mismo, bien. ¿Por qué? Porque por lo menos Lázaro sale. Yo no sé si se imagina cómo salió Lázaro, pero Lázaro, yo digo que salió saltando para poder. ¿Cómo le hizo para poder salir? Es decir, la persona tiene que dar un paso, aunque esté amarrado, para buscar su liberación. Ya el Señor te salvó de la muerte, pero ahora te toca a ti como persona buscar tu liberación. Y el tercer elemento que actúa sobre la vida de Lázaro es a unas personas que el Señor les dice: desátenlo y déjenlo ir, porque en la medida de tus posibilidades tú vas a buscar tu libertad, pero va a llegar un momento que ya no vas a poder. Y entonces ahí es necesario que llegue gente que te ayude para poder ser verdaderamente libre. Entonces Jesús lo libró de la muerte, Lázaro salió de la tumba, pero los ciegos lo liberan de sus ataduras. Y ahí hay tres tipos de ataduras, no las vamos a dar en detalle, pero no podía caminar, no podía actuar, no podía ver.
tampoco podía comer, ¿verdad? Si te quedas con las mantas sobre la cara, hay un montón de cosas que no vas a poder hacer. Note entonces que este hombre, a pesar de que ya estaba vivo, no estaba totalmente libre. Y no es el Señor Jesús el que actúa en él, sino que hay otras personas que van y, ahí está la palabra, lo ayudan. Entonces, de aquí es de donde sale el tema de la ministración. Voy a leer un pasaje más. 1 Tesalonicenses 5:23 nos enseña que nosotros somos seres tripartitos, es decir, que tenemos tres partes. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Desde la cabeza hasta los pies. No, que todo su ser, espíritu, con E minúscula, se refiere a nuestro espíritu, alma y cuerpo, sean preservados y irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando el Señor venga, Él no quiere que tu cuerpo esté limpio. No quiere solamente que tú bien bañadito para cuando venga el Señor. Y lo de adentro, ¿cómo está? Entonces ahí empieza una preocupación. La preocupación está en que hay hermanos que están padeciendo muchas enfermedades. Y el Señor quiere gente sana. Esta palabra es interesante, la palabra santificación. Porque Él los quiere íntegros, los quiere bien, los quiere completamente bien. Entonces resulta que hay gente que tiene problemas en su cuerpo. Y, no hombre, es que me dio diabetes, o tengo cáncer, o tengo no sé qué enfermedad. Y la gente se preocupa, pero no se preocupa cuando tiene una enfermedad en su alma o cuando tiene una enfermedad en el espíritu. Por ejemplo, la amargura llega a ser tan tremenda que se enraiza en el espíritu. Y hay gente que tiene amargura en el espíritu. Y entonces la gente bien contenta porque no tiene ni cáncer ni diabetes, pero tiene amargura. Y cuando el Señor venga, no, se lleva, ¿qué hago entonces como siervo? Te tengo que ayudar para quitarte las ataduras de las manos, ataduras de los pies, ataduras o cobertura de la cara. Te tengo que quitar las cosas que no te dejan avanzar, porque si no, no vas a llegar a la meta. ¿Estamos ahí? Mira, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Voy a parar un momento, porque ahí nos habla de que el Señor quiere que lleguemos a Él, que pongamos los ojos en Jesús, pero para llegar a Él tenemos que despojarnos de dos cosas, del peso y del pecado. Hay cosas que no son pecado, hermanos queridos, pero sí están siendo un peso en tu vida. Voy a tratar de ser claro en esto, ¿ok? Por ejemplo, si tienes una enfermedad que te está costando mucho y estás viviendo con esa enfermedad todos los días de tu vida y se volvió un peso, el Señor no quiere eso para ti. ¿Me quiere sanar? Amén. Pero fíjate que primero Dios trata con el alma y después trata con el cuerpo. ¿De cómo la vas a ir? Llega uno, creo que paralítico, y entonces cuando le ponen el paralítico enfrente, el Señor le dice, tus pecados no son perdonados. Y qué fácil, ¿verdad? Le digo, tus pecados son perdonados. Usted no quiere que le estén perdonando los pecados, pero lo que quiere es que se levante. Y entonces el Señor, como sabía eso, entonces le dijo, ¿ustedes qué creen que es más valioso? ¿Que le perdonemos los pecados o que lo levantemos de la cama?
sea, a Dios le interesa más que tus pecados sean perdonados a que te levantes de la cama. Perdón, pero esa es la verdad. Pero para que miren que yo tengo poder, levanto y lo levanto de la cama. Pero lo primero que Dios ve es cómo está tu alma, cómo está tu espíritu. A veces Dios está tratando, usted lo ha oído, que a veces Dios no trata un cuerpo porque está tratando un alma. A veces no sanamos de alguna cosa porque Dios está tratando con nosotros, porque es más importante nuestra salvación integral que la sanidad del cuerpo. Este cuerpo va a ser transformado, pero hay que tratar primero con lo que está dentro. Entonces, hay gente que no tiene pecado, o sea, peca, todos los días lo hacemos, pero hay cosas que no son pecado, pero son un gran peso. Es que mi papá me abandonó cuando era chiquito. Y ahí anda con esto encima y no lo deja pasar. Entonces, eso también se lo tiene que quitar en la mente. Porque imagínense que esto sea una cuesta y usted con esas cosas en la espalda. Y queridos hermanos, ustedes no saben la cantidad de cosas que los seres humanos venimos arrastrando y a veces ni nosotros nos damos cuenta. Cuando, por ejemplo, a mí me toca dar una clase en el colegio, que es la clase de psicología, cuando toco la clase de psicología y empiezo a hablar con los muchachos, ustedes creen que, por ejemplo, cuando estaban en el vientre de su mamá, las cosas que su mamá, su papá hicieron, creen que no afectan, y empiezan así, porque fíjense que a mí me pasa esto, y empiezan los patojos a deshacerse. ¿Ustedes creen que no afectan esas cosas? Que nosotros venimos del planeta Krypton o de qué lugar venimos para que no nos afecten. Somos humanos, hermano querido, tenemos cuántos años que están viviendo en la tierra y hay muchas cosas que nos pusieron en la espalda y no somos libres de eso. No es pecado, pero sí es un peso. Y ese peso no te va a dejar avanzar. ¿Me doy a entender? Entonces hay que quitar los pesos. ¿Era pecado que Lázaro estuviera amarrado? Pero sí era un estorbo. ¿Me deben entender ahí? Ahora, Dios quiere trabajar con nosotros. Esto es parte del ministerio pastoral. ¿En qué me baso? Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Verso 13. Él restaura mi alma. ¿Ven? Función pastoral. Él restaura mi alma. Dios quiere restaurar mi alma. ¿Qué significa restaurarla? ¿Sí? Que se dañó y que hay que volverlo a trabajar para que quede como estaba al principio. Tu alma ha sido dañada, mi querido hermano. Entonces necesita ser trabajada por el Señor y Dios quiere restaurar tu alma. Pero aquí es donde empieza el problema. El problema empieza en que nosotros queremos que Dios venga y nos restaure nuestra alma de una manera como milagrosa. Ya estoy. No tengo problemas, no tengo traumas, no tengo fobias, no tengo manías, por no decir manías, no tengo vicios, ¿verdad? Así, ya se me quitó todo, qué alegre. No digo malas palabras, no oigo música que no debo, se me quitó todo, ya estuvo. Pero fíjese, querido hermano, que Él restaura nuestra alma a través de sus siervos. Y lo vamos a leer.
pasó un hombre, iba caminando por un camino y lo encuentran ladrones y le quitan sus cosas y lo golpean y lo dejan mal y lo dejan tirado. ¿Quién es ese hombre? Pues somos nosotros. Y de repente pasa, ayúdenme a recordar quiénes pasan, porque a mí se me olvidan las cosas, ¿verdad? Pasa uno primero. Un sacerdote. Figura de la ley de Moisés. Ah, pobrecito. Y se va. Después pasa un levita. Pasa un levita. Ah, pobrecito. Ay, Dios, la gente como le hace a los demás. Y de repente pasa un samaritano. Y se es movido a misericordia. Y llegó a donde estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Se acercó, le vendó sus heridas, le derramó aceite y vino. No sé si ustedes encuentran algo interesante ahí en ese aceite y vino, pero ahí hay interesante. Ojalá que hayan puesto atención desde el inicio. Cuando Dios ministró, cuando el samaritano ministró al que estaba allí, le puso 3 cosas. Primero, le lavó agua, puso aceite y le puso vino. Y eso es una cosa bien interesante, hablando de los bautismos. Pero lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Él, al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídame, porque yo me voy. Yo me voy a ir, pero no voy a dejar este solito. Necesito que me lo cuides y te voy a pagar. Y todo lo demás que se gaste, cuando yo regrese, te lo pagaré. Bueno, ahí lo voy a dejar. El Señor se fue y dejó una humanidad herida, pero no la dejó sola. La dejó en una casa que se llama iglesia y le dijo a los mesoneros: cuídenmelos, y si les debo algo, cuando yo regrese, se los voy a pagar. Entonces hay necesidad, y esto es lo que no han escuchado de los ministros. La necesidad está en darle terapia. Usted no sé si sepa qué significa la palabra terapia. Terapia es cuidar a alguien hasta que esté completamente restaurado. Pero es una palabra muy interesante que reúne las características de lo que pasó aquí. Lo que tenemos que hacer nosotros con los hermanos es darles terapia para que se restauren. Cuando alguien va a, por ejemplo, yo he estado escuchando al pastor ahí con el caso de Chachima, cuando va al médico, el médico o el fisioterapeuta le hace terapia. Cuando usted va con un psicólogo, le da terapia. Pero también en la iglesia nosotros tenemos que trabajar terapia. Pero nosotros la tenemos que trabajar integralmente, cuerpo, alma y espíritu. Porque hay gente que se va a sanar cuando su alma sana. Y está enfermo porque su alma está enferma. Físicamente estoy hablando. Entonces, aquí pasa una cosa. Que entonces la administración, primera cosa que tenemos que quitar de nuestra cabeza, me llamaron a la administración. De plano me van a disciplinar. Y viene bravo a la administración porque no sabe que administrar significa ayuda. Mire, el término
Ministración, esa minister significa servicio, significa socorrer a alguien, significa ayudar a alguien. ¿Para qué están los que van a ministrar? Para ayudar a las personas, hombre. No para que venían con una joroba, como en aquella historia, venían con una joroba, ahora llamarle la boca y salían con doble joroba. No, esa no es la tarea del que ministra, sino es quitar los pesos, quitar las ataduras. Y esto lo tenemos que entender. Ministrar es atender el alma de un hermano. Específicamente puse aquí el alma porque cuando entramos a otros asuntos ya no puede ser cualquier hermano, porque hay gente que tiene que atender espíritus y ese es otro asunto. Entonces el hermano tiene que estar equipado con discernimiento de espíritus, y si va a atender cuerpos tiene que estar equipado con sanidades. ¿Ya? Atender el alma de un hermano a través de la confesión, la consejería, la disciplina, la vida hermano, eso es lo que yo quería, y la liberación. Y no me va a dar tiempo porque el tiempo en televisión es caro, pero queridos hermanos, vamos a empezar a hablar acerca de esto. Y se libró porque hoy no vamos a hablar de la disciplina, o tal vez sí, pero no creo. Pero empecemos. Bien, confesión, la consejería, la disciplina y la liberación. Voy a explicar rápido. Confesión, lo vamos a ver en un ratito, es que el hermano tiene que hablar. Consejería es que el hermano que le está ministrando le va a responder dándole un consejo según la palabra de Dios y según el Espíritu. La disciplina es que a veces el hermano está dañado, pero el hermano tenía un dolor de espalda, todavía está ahí en la caminadora, no sé, o en la máquina escaladora. No, hermanito, tranquilo. Vamos a ponerte un ratito para que descanses tu espalda. Hace pura pesa, pero no hagas espalda porque te vas a lastimar más. Eso significa disciplina, no significa agarrarte con un garrote, porque tú no eres propiedad del que ministra, tú eres propiedad del Señor. Y como es propiedad del Señor, hay que cuidar. Y por último, la liberación. Porque a veces hay cosas que te tienen amarrado y hay que soltar. Estoy hablando del mundo espiritual. Hay que liberar gente. Y esa liberación tiene muchas, ¿verdad? Desde la liberación de espíritus inmundos, liberación de ataduras ancestrales, hasta liberación de demonios, que no es lo mismo. Puede ser que tú estés siendo atado por un espíritu, por ejemplo, de mentira. Que eso lo tiene que discernir el hermano que está ministrando. Pero no es lo mismo a que tengas un demonio. No es lo mismo. El demonio es una jerarquía superior. Y miren, hermanos, nosotros no nos estamos enfrentando a cosas pesadas. Porque les digo una cosa, en la batalla espiritual es cosa seria. Aquí están los espíritus inmundos, ¿eh? Aquí están los demonios, y hasta ahí hemos visto nosotros. Pero yo no he oído de un hermano y hermano. Fíjese, solo me acuerdo de un hermano que se llamaba Carlos Anacondia, que tenía un sustrito de guerra mero fuerte. Ese se ponía ahí en las campañas evangelísticas. Oíme bien, Satanás. Y se ponía a liberar gente. Pero eso es hablar de un querubín. Eso no es un demonio. Eso es un querubín. Y hay gente que se ha metido a pelear, por ejemplo, contra la muerte. Que eso es más arriba. Ya me acuerdo de hermana Navera, peleando por un patojo ahí en una carretera. Pero en algunas ocasiones hay necesidad.
Y cuando nos toque tenemos que saber cómo tratarlo, porque a un espíritu inmundo se le puede echar fuera. El Señor nos dio poder para eso. A un demonio se le puede echar fuera. Pero cuando llegan algunas potestades angélicas, el Señor nos recomienda. Cuando el arcángel Miguel, ese arcángel, estaba peleando contra Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a juicio de maldición, sino dijo: el Señor te reprende. ¿Sí? Entonces hay que saber cómo tratar ese asunto. No es, ¿cómo se dice?, congreso de liberación, ni estamos entrenando a que hay gente que esté para administración, pero tenemos que entender que cada una de estas cosas es un campo diferente, hermano. Vamos a entrarle a este asunto. Primero, hablemos de la confesión. Hermano, ¿y por qué necesito confesar si tan bonito es quedarme callado? Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. No sé si ha leído usted esto en Reina Valera 60. Mientras que callé, mis huesos se envejecieron. ¿Por qué me interesa Reina Valera en este caso? Yo siempre uso Nueva Biblia de las Américas ahora. ¿Por qué me interesa Reina Valera en este caso? Porque cuando una persona se calla, llega a afectar directamente a su espíritu. Porque, a ver, esta la van a estar escuchando, igual que lo de los bautismos. Esta la van a estar escuchando muchas veces. ¿Dónde habita el alma? El alma. Cerca. Ese es el motor. Pero el alma habita en la sangre. Eso dice la Biblia. El alma está en la sangre. Pero ¿dónde está el espíritu? En los huesos. Entonces, si una persona que calla su pecado, sus huesos se envejecen, significa que su espíritu está sufriendo. Que el quedarse callado no es una cosa sencilla. Quedarse callado significa que estás afectando tu espíritu. Entonces, necesitas qué hacer para que tu cuerpo no se consuma, para que tus huesos no se envejezcan. Dejar de estar callado. En otras palabras, confesar. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y los abandona va a hallar misericordia. Y esto es feo, pero hermano, es necesario. Ahora, fíjate lo que es. Sí, ahí me quedé. Ahora, el asunto es este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me vengo a la iglesia, pido el micrófono, le digo: mi hermano, fíjese que yo le quiero decir que yo pequé. Y entonces vamos a sacar nuestro listado, cada uno de nosotros, ya no va a haber culto. Va a ser noches de confesión. ¿Verdad? Y entonces va a andar por ahí algún usado por el otro lado y va a empezar a poner pelea. La confesión tiene su forma de hacerse. Lo primero que le tengo que contar es ¿qué confesamos? Nuestras necesidades. Hermano, yo necesito llorar. Confesamos sus pecados. Hermano, yo hice tal cosa. Confesamos peso. Hermano, yo me quiero matar. No estoy pecando, pero tengo ese pensamiento que me quiero tirar del puente del incienso. Estoy afligido. Queridos hermanos, eso se confiesa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no lo puedo confesar en cualquier lado. El pastor nos decía muchas veces: usted no diga sus debilidades, porque Satanás oye. Él no sabe lo que tú piensas, pero Satanás oye. Y tú mismo estás diciendo.
¿Cuál es la manera de atacar? Tú le das las armas al diablo. No lo digan en público. Pero tiene que haber un lugar donde lo puedas decir, donde él no oye. Yo creo que hay un secreto, hermanos, en algo que no sé cómo explicarlo, pero hay un lugar donde tú te puedes ir a refugiar y donde ese no oye, ni sus secuaces. Y yo te voy a contar una mi estrategia que yo tengo. Y es que, Señor, yo quiero hablar contigo. Y quiero que por favor esta conversación va a ser entre tú y yo. Y que nadie más pueda escuchar. Yo sí hablo. Antes era más fácil. Porque tenía mi cuartito con mi puerta. Entraba, cerraba y ahí podía platicar. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Que entremos a nuestro cuarto, que cerremos nuestra puerta y que hablemos con nuestro Padre Celestial en lo secreto. Y el que oye en secreto no recompensará en público. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Los demonios no se quedan afuera cuando cerramos la puerta, ¿no? Lo que pasa es que vamos a entrar a hablar con nuestro Dios. Y eso es una cosa privada. Eso es todo lo demás, fuchi. ¿Entiendes? Pídele al Señor, yo quiero hablar contigo, Señor, quiero conversar esto entre tú y yo. Y yo sé que Dios nos pone una burbuja y no permite. La otra cosa interesantísima es el hablar en lenguas. Ahí si se queda sordo la que no sabe qué está diciendo usted. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que a veces no sabe uno tampoco qué está diciendo uno. Y eso está bonito. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios no necesita palabras. ¿Sí? Dice, cuando nosotros oramos en el Espíritu, nuestro entendimiento queda sin fruto. Pero también dice que el Espíritu clama con gemidos indecibles, con un lenguaje que no se puede saber, que solo Dios lo conoce. Así que esa es otra buena estrategia, que sería bueno que trabajara, pero no me quiero mover de aquí. Primero, entonces, ¿qué hago para confesar? Hermano, pongamos nuestro confesionario. No. De ahí sacaron aquellos unos. Ese es su cuartito donde la gente llega. Se lo voy a poner en contexto. La gente llega a ministrarse. ¿Y qué encuentra en ese cuartito de administración? Encuentra confesión, encuentra consejo, encuentra disciplina. Perdón, espérate, vas a ver lo que te voy a enseñar. Encuentra perdón. O sea, la forma en lo que están haciendo ellos realmente no está tan peor. Está peor que nosotros no lo hagamos. Porque la Biblia sí dice que confesemos, hermano. Yo no sé si me comí esos pasajes, porque sí me los comí entre ustedes. Porque había puesto, dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y orad los unos por los otros para que sean sanados. O sea, parte de la sanidad es confesar. Si uno no confía, hermano, no recibe la sanidad completa. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es buscar a alguien que en el secreto, en el lugar secreto, pueda oír nuestra confesión y no para que él lo sepa y chisme. ¿No? ¿Saben para qué?
para lo que dice la Biblia. Juan 21, 20, no sé, por ahí, se lo voy a dejar de tarea. El Señor se aparece a sus discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes les remitan sus pecados, serán remitidos. Y a los que ustedes les retengan sus pecados, serán retenidos. Entonces, ¿qué significa? Que los siervos de Dios tienen poder para decirle a usted: sus pecados son perdonados, vaya a salir. Y hay gente que está necesitada de oír eso: tus pecados son perdonados. No. Pongo un ejemplo. Ya sé que el hermanito ya no está. Ya apreciaba mucho ese señor. No sé quién era, ya apreciaba mucho ese señor. Y me acuerdo que los hermanos vinieron hace mucho rato y estaban muy afligidos en su corazón. No sé si estaban bautizados o no, pero había algo que no podían hacerles en la iglesia, o bautismo, santa cena o algo así, porque los hermanos no estaban casados. Y no porque no quisieran. No estaban casados porque a la hermana en alguna ocasión se la robaron. Se casaron con ella y el cuate se fue, creo que a Estados Unidos, se desapareció. ¿Qué va a hacer la hermana? ¿Cómo va a arreglar ella ese asunto? Y me acuerdo de que todavía ahí de chutingos estuvimos viendo, porque hay una manera, hermanos, si alguien anda en esos sufrimientos, hay una manera de deshacer esos matrimonios. Sí, hay forma y es bien sencillo el asunto, ¿no? Se llama muerte resulta, no se sabe dónde está. Y mire, yo estoy aquí y ya pasaron 30 años y el cuate no aparece. Entonces yo quiero deshacer el matrimonio. Hoy está más fácil, ¿verdad? Pero querido hermano, ahí sufriendo los pobres hermanos porque no podían, se sentían acusados, porque no podían casarse. Y no sé si oyó el último tema que habló el pastor. Pero ese último tema es lo que respalda una cosa que en alguna ocasión les dije a algunos hermanos. ¿El Señor respalda las leyes? Sí. ¿Y usted tiene que cumplir con las leyes? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre aquel patojo que se anda acostando con una patoja y el que está casado? El patojo que se acostó con la patoja se casó con ella, no firmaron papel. Y él debería tener un compromiso para quedarse con esa mujer honrada. Pero que lo que pasa es que no pasa, sino que, ya estuvo, ahora voy por otro lado. O sea, la Biblia toma eso tan serio, porque dice: dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y después dice: ¿y qué pasa con el que se llega a una prostituta? ¿Que hace un cuerpo con ella? ¿Y acaso vivió con la prostituta? Ahí hubo una unión. ¿Qué hacemos con eso? Y ese día le decía yo al pastor, por alguna razón, hay necesidad de liberar hermanos. ¿Cuánta necesidad tenemos de liberar hermanos? De romper esas cadenas. Imagínense, Dios santo, yo hace 25 años, ya ahora me cayó esa palabra. Oye, me siento acusado. ¿Qué hago, pastor? ¿Te arrepentiste? ¿Ya cambiaste? Vete y no peques más. Y no que ella la encontraron en el adulterio y el Señor se lo dijo así: ¿quiénes somos nosotros para no dejar libre al que se arrepiente? Si el Señor dice que al que viene a Él no le echa fuera. Entonces, si tú te vas a acercar, mi querido hermano, y vas a confesar, tú tienes que saber que la razón de esa confesión no es para salirte más acusado, sino es para salir liberado. ¿Me entiendes? Para eso sirve la administración, queridos hermanos.
cuando nosotros confesamos, pero con toda integridad, porque también el Señor tiene unas cosas que a veces... No. Y voy a hablar un poquito de la confesión en este sentido. Querido hermano, la administración es para que vayas a hablar. A ver, cuéntenme ustedes que están aquí, aunque sale en la televisión, pero no se va a oír. Mentiras, sí se va a oír porque no tengo micrófono. Cuénteme, usted que ha ido a administración, ¿cómo ha sido el proceso? Es que yo jamás he ido a administración. A mí me han llamado y me han dicho, bueno, fíjate que yo ya sé esto y esto de vos. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es la administración, mis queridos hermanos? Les voy a contar cómo es la administración. La administración es, llegas con el hermano que te va a administrar, mejor si se acomoda, va a estar larga la plática, se sientan los dos. Bueno, hermanos, vamos a orar para pedirle a Dios que esto sea de bendición para tu vida. Vamos a tratar con tu alma. Es decir, vamos a abrir ¿qué sería? El capó del carro y vamos a escarbar. Y orando juntos. Amén. Bueno, hermano, ¿qué tienes que decir? Y usted, ¿a qué vine? ¿Yo a qué vine? Hermano, ahí es cuando empezar, hermano, fíjese que lo que pasa es de que fíjese, yo no sé, pero yo siento que estoy haciendo algo mal. No sé qué es, pero yo siento que estoy mal. Pero si dices que estás haciendo algo mal, estás haciendo algo mal. Tal vez estoy haciendo algo mal. Empieza usted a sacar. ¿Sí? Eso es bueno, hermano. Eso es bueno. Deje salir lo chueco que tiene. ¿Sabe qué es lo bonito? Que va a ser escuchado en mí. Y bueno, hermano, ya sabes entonces, ya te escuché, Dios te escuchó, ya confesaste, ya tus huesos no se van a secar, ya vas a poder dar prosperidad, porque si no confesas, no te salen las cosas bien. Bueno, ya confesaste, vamos a hablar por vos. Mira, me acabas de decir que vos te echas los cigarros. Mira, vos estás en la alabanza, no te puedes estar echando los cigarros. Vamos a una cosa, ¿qué pensás? ¿Crees que está bueno que vos estés allá en la alabanza y después del culto de echar los cigarros? Hermano, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Hermano, me voy a la iglesia 3 años para que me cure. No. Al contrario, papá. Tu disciplina va a ser que te vas a sentar en la primera fila en todas las cultos. Tu disciplina va a ser que vas a hacer tal cosa. No, Ave María ni 3 padres nuestros. No, pero sí ejercicios espirituales, hermano. No puedes estar sin comer. Te estás muriendo de hambre. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque estás, en vez de estar buscando las cosas buenas, estás buscando las cosas malas. Entonces, ocupate. Eso que estamos haciendo es primero la confesión, ¿sí? Delante de Dios, pero después la consejería. La consejería es otra parte, ahí es donde usted deja de hablar y el hermano habla con usted. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Algunos dicen está la sabiduría. Queridos hermanos, a los que les toca ministrar, sobre todo a los que les toca ministrar, teman por lo que van a hacer ahí, porque la vida de los hermanos está en sus manos y usted tiene que dar un buen consejo.
Entonces, todavía no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer, están en el intento. Entonces, cuando busquemos los dones, pidan palabra de sabiduría, pidan palabra de conocimiento, pidan discernimiento de espíritus. Los que estaban van a ministrar, pidan. Porque cuando vienen esos dones espirituales a tocar a la gente, mi hermano, voy a adelantar un poquito. Este tema va a ser los dones del Espíritu Santo. Pero ¿sabe por qué no dimos los dones del Espíritu Santo? Porque antes de llenarte, te tienes que vaciar. Por eso es que es primero la administración y liberación y después la llenura. Entonces, resulta de que, por ejemplo, hermano, fíjense que yo no sé qué hacer, no tengo dinero, estoy bien endeudado. Y ahorita, ¿qué tenés en la casa? Un poquito de aceite. Hazme un favor, date con todos los vecinos y me prestas tinajes. Mejor les presto el dinero. No, porque vas a quedar más endeudado. Anda a prestar tinajes, no poquitas, no seas suelto, tinajes. Y el Señor le multiplica. ¿Sabe qué le dio ese profeta? No solo le dio la multiplicación, le dio la estrategia. Eso se llama palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la manera de poder resolver problemas, eso es sabiduría. Hay que tener bien pilas para cosas. Por ejemplo, sabe mucho, pero sabiduría y conocimiento no lo mismo. El conocimiento es saber mucho. La sabiduría es saber hacer, es saber cómo actuar, es tener la estrategia para hacer las cosas. Y Dios da estrategia. Incluso la Biblia dice que da estrategias para hacer riquezas. Dios da la sabiduría para hacer riquezas. Es decir, la forma. ¿Y por qué no te pones a vender galletas saladas? Usted se pone a vender galletas saladas en medio del calor. Y después, bueno, por ahora, poner tu venta de limonada. Toda la gente viene a comprar limonada porque tiene sed por las galletas saladas. Entonces, Dios da estrategias. Eso en consejería sirve mucho, pero también está la palabra de conocimiento. ¿Por qué palabra de conocimiento? Porque, querido hermano, a veces sí es importante lo que de repente se mueve mucho, por ejemplo, dentro del ministerio magistral o pastoral o apostólico, ¿verdad? Es que fíjense, hermano, que en el versículo tal, en el capítulo tal, tal cosa dice tal cosa y empiezan a armarlo y dicen uno, ay, sí, pues ahí estaba. Pero como yo no me sé todos esos versos, pero existe palabra de conocimiento. Y aparte hay un conocimiento sobrenatural de cosas que no se pueden ver, pero de repente usted está aquí y puede conocer qué está pasando en otro lado. Eso también es palabra de conocimiento. ¿Ya? Es un tipo de revelación de cosas que existen. Pero necesitamos consejería, ¿no? ¿Qué se necesita para que un hermano pueda recibir la consejería? Se necesita humildad. Entonces, cuando tú llegues, escucha lo que te están diciendo. Ponlo delante de Dios y que Dios te guíe para poder hacerlo. Toma el consejo. A ver, esto no lo quiero tocar todavía. Entonces existe la confesión y la consejería. Y detrás de eso llega otro punto que es un poquito más delicado, que es la disciplina. Si al ministro le dejaron el poder para disciplinarte, aguanta.
Porque Dios al que ama, disciplina. Y si a ti no te disciplinan los hombres, te va a disciplinar Dios. Entonces, ¿qué es lo bonito? Mejor que te regañe el hombre y no que te va a regañar Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando tú no te dejas que te discipline el hombre, te disciplina él. Yo creo que es más importante, queridos hermanos, que podamos recibir la disciplina del Señor. Pero como aderezo para terminar, antes de ponerle una pausa a este tema y continuar la próxima semana, que vamos a hablar acerca de dos cosas más pesadas. La primera, la disciplina, y la segunda, la liberación. Porque ahí tenemos que hablar de varias cosas de liberación. Desde la liberación almática hasta la liberación espiritual. Porque hay gente que tiene que ser liberada de ellos mismos. Porque el corazón es engañoso. Y hay gente que hasta convulsiona o hace cosas y no es espiritual, es el alma la que le está jugando. Y vamos a ver las conexiones entre espíritu, alma y cuerpo, y cómo algo espiritual puede afectar el cuerpo, cómo algo almático puede afectar el cuerpo, o cómo algo corporal puede afectar el alma o el espíritu. Porque pasa también. Hay enfermedades que comienzan en el alma y afectan el cuerpo, pero hay enfermedades que comienzan en el cuerpo y afectan el alma. ¿Terminamos con eso? Hay enfermedades en el espíritu. Ahí están las citas bíblicas. Por ejemplo, la amargura. La amargura es una enfermedad del espíritu. Aunque también hay del alma. Pero hay una amargura que llega hasta el espíritu y que nos puede afectar mucho. Que la gente se sienta atribulada, dijo aquel. Que tenga tribulación en su alma, que esté quebrantado su espíritu. Hay gente que tiene altivez de espíritu. No es orgullo, mire pues, no es orgullo. El orgullo está aquí, la altivez de espíritu está aquí. El orgullo es mala maña del alma, pero la altivez de espíritu es otro nivel y es cosa muy seria. La aflicción de espíritu, la tristeza y el desaliento son cosas que están enraizadas en el espíritu. ¿No me creen? Ahí están las citas bíblicas, búsquela y van a saber. Como dice la penúltima, tristeza de espíritu, ahí dice amargura de espíritu, tribulación de espíritu, quebrantamiento de espíritu, porque esas son cosas que afectan directamente el espíritu. ¿Hay enfermedades en el alma? Por supuesto que sí. Todo el mundo de los psicológicos son enfermedades del alma, ¿verdad? Enfermedades del alma que hoy en día se está hablando mucho, desde un estrés, la depresión, sí. Y los que ministran tenemos que estar sabidos de esas cosas, querido hermano. Cómo el estrés nos está afectando de tal manera que nos produce enfermedades en el cuerpo. Y el consejo, imagínense que, hermano, dice que yo no sé qué tengo, me duele la espalda y tengo problemas de ¿cómo se llama? De colon irritable. Bueno, le vamos a dar una disciplina, hermano. Ay, sí, hermano, pues yo no estoy peleando. No. La disciplina es como el ejercicio que le toca hacer para que resolvamos este asunto. Dígame, hermano, ¿qué me va a tocar? Mire, pues, saca su pipa y le escribe una palabra. Aquí está. Esta es su receta. ¿Qué me va a tocar? Descansa. Esa receta está en la Biblia. En la Biblia lo dice. Señor Jesús dijo: 12 horas tiene el día, trabaja, las otras son para descansar. Pero tú estás hasta las 2 de la mañana trabajando
y quieres que no te duela la cabeza, descansar. El Señor dijo, 6 días trabajarás y 1 vas a descansar. Y lo digo ¿por qué? ¿Porque somos sabáticos? No, porque el reposo es un principio bíblico. No sé si me doy a entender en ese asunto. Entonces, hay enfermedades del alma que también se pueden tratar. Y aquí es donde tenemos nosotros que conformarnos en un equipo entre la gente que va a buscar la ayuda y los que van a estar del otro lado, porque este servicio se tiene que dar a la iglesia. Este es un servicio que se tiene que dar a la iglesia, es un servicio pastoral que se tiene que dar a la iglesia para ayudar a los hermanos. Pero tanto los que ministran se tienen que capacitar, como los que van a recibir administración se tienen que capacitar para saber qué hay que hacer. Por eso teníamos que hablar de eso. De repente usted va a administración, ¿y ahora qué hace, hermano? Tiene que entender que lo primero es hable, hermano, hable. Suelte la sopa, ¿qué está pasando? Hermano, es que yo no estoy pecando, nadie le dijo que está pecando. No tiene nada que decir. ¿Qué malo es que? Suéltelo. Mis queridos hermanos, la administración es una necesidad. Es una necesidad. Y nosotros como cristianos en nuestra congregación tenemos que disfrutar de la sanidad que Dios nos quiere dar a través de sus siervos. Vamos a finalizar esta noche y acompáñanos, solo hacemos una oración muy breve y luego hacemos si tienen alguna pregunta. Padre, gracias por esta noche. Te pido que esto que hablamos lo selles en nuestro corazón para que no lo olvidemos y que lo podamos poner en práctica cuando lo necesitemos. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.